Para entender lo que viene, primero hay que entender dónde estamos y desde la perspectiva de Dios, esto es lo que sucede realmente en la actualidad. En primer lugar, han vetado la verdad. Dios ha visto cómo creció la mentira y cómo escasea la verdad bíblica. En segundo lugar, Dios ha visto un pueblo que quiere buscarle, pero estos han caído en denominaciones, dogma de hombres, y sucedió la catástrofe. Dios ha escuchado las súplicas por justicia, y hay escogidos que fueron arrastrados por la mentira. Y en tercer lugar, Dios le ha dado una oportunidad al liderazgo y a toda la iglesia para que puedan cambiar. Y como el cambio y arrepentimiento no han sucedido, entonces esto es lo que va a suceder en 2024 y 2025. En primer lugar, Dios va a quitar las máscaras de líderes, va a desenmascarar a los mentirosos, a los hipócritas. Y cuando me refiero a los líderes, me estoy refiriendo a pastores, apóstoles, profetas, maestros de la palabra. Es decir, todas aquellas personas que están en el liderazgo de la iglesia, pero que tienen una vida totalmente hipócrita. ¿Por qué Dios lo va a hacer? Porque si no lo hace, la fe del pueblo real de Dios se extinguiría por completo, debido a lo que dije anteriormente, al aumento de la mentira en los púlpitos, en las iglesias actualmente. En segundo lugar, Dios promete que las personas van a distinguir claramente a los lobos, aquellos líderes que han manipulado y que han hecho muchísimo, que están haciendo muchísimo daño. Bueno, Dios promete que todas las personas van a ver claramente la apariencia que tienen estos lobos. En tercer lugar, Él va a exponer acciones que hacen en lo oculto, mentiras, estafas, engaños. Hay líderes y personas que tienen 4 o 5 vidas, que tienen varias relaciones ocultas con hijos. Dios lo va a exponer claramente en este 2024 y 2025. En cuarto lugar, el pueblo de Dios va a ser sacudido de tal manera que esta va a ser una oportunidad para despertar, para arrepentirse y para salir de esos lugares de mentira. En quinto lugar, Dios le va a demandar la sangre de los que fueron heridos y engañados al predicador o a los predicadores. Recuerden lo que dice la Escritura: ay de los pastores que dan alimento seco. Esto significa que Dios mismo defiende a su pueblo. En sexto lugar, los familiares de esos predicadores van a hablar y van a contar la verdad. Es decir, Dios va a dar va a animar a estas personas para que puedan contar lo que han ocultado durante muchísimos años, y van a desenmascarar estos familiares a esos líderes, pastores, profetas, maestros de la palabra, apóstoles. Esto realmente va a ser muy, muy, muy impactante. En séptimo lugar, Dios va a derribar a muchos pastores para que no se pierdan. ¿Sí? Hay muchos pastores realmente que con buenas intenciones están haciendo las cosas, pero no las están haciendo de acuerdo a la palabra, y Dios va a tener que derribar a muchos de ellos que se han cargado sus corazones con orgullo. En octavo lugar, Dios va a poner a denominaciones que han robado por años. En noveno lugar, Dios va a exponer a pastores pedófilos, a líderes espirituales que han sido pedófilos y a congregaciones que han ocultado este pecado terrible de la pedofilia. Esto, cuando yo lo escuché, realmente me pareció sumamente impactante. Y en décimo lugar, Dios va a exponer al pueblo que dice ser el pueblo de Dios, pero no lo es. Mientras sucede todo esto dentro del mundo evangélico mundial, se van a sumar los siguientes eventos. En primer lugar, desastres climatológicos, es decir, huracanes, tornados, lluvias y deslizamientos de tierra, ríos colapsados, terremotos a escala mundial. Ustedes me podrán decir, bueno, pero esto sucedió y viene sucediendo siempre. Exactamente, pero esta vez va a suceder con mayor violencia y realmente va a traer muchísima, pero muchísima conmoción como nunca antes ha sido.
Voy a nombrar países que van a ser realmente muy afectados realmente por estos terremotos. Está el caso de México, está el caso de Venezuela, que en el caso de Venezuela va a ser tan impactante, tan terrible, que toda la nación, incluso la parte política, se va a estremecer. Ecuador, Panamá, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, es decir, las islas del Caribe, Jamaica. Va a ser tremendo los terremotos y, digamos, y dificultades que van a tener estos países de Centroamérica. Pero esto no queda acá, esto también va a suceder en Asia, va a suceder en Medio Oriente, va a suceder en Europa, fundamentalmente en Francia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con las islas del Caribe. En segundo lugar, en medio de esta catástrofe, va a haber un pueblo que va a cantar en medio del desastre. Una vez que esté sucediendo el desastre, una vez que haya pasado el desastre, se van a escuchar voces a capela adorando al Rey de Reyes. En tercer lugar, los sistemas políticos se van a sentir impotentes debido a las debilidades económicas existentes, inflación, e inclusive aún países solventes económicamente se van a ver desbordados por estos desastres climatológicos. En cuarto lugar, los conflictos entre naciones van a continuar, pero se va a dar más a nivel de tensiones, más que a un nivel de guerra total. ¿Por qué? Y bueno, debido justamente a toda la realidad económica por un lado y además de la crisis del clima. Entonces no se van a poder sostener guerras de mucho tiempo, porque realmente los desastres climatológicos van a hacer que las guerras van a existir, pero van a existir y van a quedar muchos en, digamos, en nivel de tensiones a nivel mundial. Esto es interesante porque hay muchos que están diciendo que va a haber una especie de guerra total o de tercera guerra mundial. No va a suceder eso. Sí va a haber guerras, pero mayormente los pueblos van a estar tomando la dimensión de que económicamente no van a poder sostener ello, entonces todo va a quedar en tensiones y va a parecer que se va a desatar una guerra, pero en realidad todo va a quedar allí por la cuestión económica. En quinto lugar, se va a difundir el miedo y el pánico a una escala nunca antes vista. Y en sexto lugar, va a haber escándalos en todos los sistemas políticos, esto a nivel mundial. Va a haber conspiraciones que se van a exponer, por lo tanto va a haber una convulsión en el mundo político. Después al final vamos a estar dando, digamos, cuál es la postura que tiene que tomar la iglesia. Pero esto también me causó muchísimo impacto, ¿no? El hecho de que va a haber, digamos, una revolución a nivel también político. Al mismo tiempo que el pueblo de Dios está siendo sacudido literalmente por todo lo que va a suceder dentro del mundo evangélico, sumado a una población sumergida en el miedo debido a los desastres climatológicos, esto va a permitir la acción del Espíritu Santo generando milagros y maravillas. ¿Dónde y con quiénes va a ocurrir? Bueno, voy a enumerar aquí, digamos, 12 puntos que me parecen fundamentales. El primero, esto va a suceder con la iglesia verdadera, es decir, aquella que ha hecho su voluntad, va a hacer maravillas y Dios va a visitar los hogares. En segundo lugar, esto me pareció sumamente interesante, la juventud será movida por Dios a hacer reuniones inusuales en lugares estratégicos donde casi nunca se utilizaron para este fin, y se van a ver maravillas a través de estos jóvenes. En tercer lugar, el Espíritu Santo se meterá en lugares donde están los drogadictos y Él en persona los liberará. Además, entrará en prostíbulos para sacar a muchos y serán liberados y hablarán de Él. En cuarto lugar, el pueblo servirá en las calles y ganará almas. En quinto lugar,
Habrá noches de adoración en lugares abiertos de muchas naciones. Y en sexto lugar, habrá grupos que irán a las montañas con shofares y romperán ligaduras donde hay dominios que se van a debilitar para que el evangelio pueda correr en esos lugares. En séptimo lugar, va a haber un mover del Espíritu Santo en bibliotecas, en museos, en oficinas de gobierno. Se van a cambiar agendas de gobierno. En octavo lugar, gente que está en anonimato, que no es conocida en el mundo evangélico, Dios la va a usar con proezas y se van a ver las obras del pueblo original de Dios. En noveno lugar, senadores, representantes de gobierno, alcaldes, intendentes, serán usados por el Espíritu Santo para hacer cosas increíbles de parte de Dios. En décimo lugar, el pueblo que fue sacudido se volverá a Dios y se unirán al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios se va a dedicar a rescatar las almas perdidas. En onceavo lugar, la espada de Dios en las manos del pueblo de Dios va a hacer retroceder a las tinieblas. Y en el lugar número 12, esto va a generar un caos en las redes sociales, pero un caos como nunca antes. ¿Por qué? Porque se va a ver la exposición de los falsos, de los profetas, de los apóstoles, de los maestros de la palabra. O sea, va a ser tan visible la corrupción que va a haber un caos tan grande que muchos se van a arrepentir, otros líderes falsos se van a ocultar y otros tantos van a morir inmediatamente. Para finalizar, tengo que decir que Dios ya ha hecho antes este tipo de movimientos. Y esto Dios lo hace ¿para qué? Para que haya una oportunidad de arreglar cuentas con Dios, para que nos arrepintamos, para que podamos cambiar de rumbo. Una cosa muy interesante que creo destacar y hay que hacer es orar mucho por las familias, por los niños, por los ancianos, porque todas estas catástrofes naturales que van a venir, por estos escándalos en los sistemas políticos, hay que orar mucho por las familias de los políticos, pero también por las familias de aquellos que van a perder familiares en terremotos, en desastres naturales, que van a ser con una violencia nunca antes vista. Entonces, mucha gente, muchos chicos van a sufrir, ancianos, mujeres embarazadas. Entonces, para aquellos que son conscientes de que Dios va a hacer esto, es necesario que estemos orando fuertemente por estas personas. También, como decía, por los hijos de los políticos, porque todo esto va a traer convulsiones a nivel político, y creo que todas las personas, más allá de lo mal que hayan procedido, necesitan tener una oportunidad y arrepentirse, porque este es el tiempo justamente de la gracia, ¿sí? Esto no sucede para que haya terror simplemente, sino que esto sucede con un fin, para que haya arrepentimiento. En tercer lugar, la importancia de la adoración en los hogares. Dios ya no se va a mover tanto en los templos como nosotros habitualmente, y muchos líderes buscan eso, ¿no es cierto? Que los templos estén abarrotados de, entre comillas, digo, de unción y de maravillas, ¿no? Para centrar todo en un determinado lugar, sino que esto va a suceder a una escala mundial, pero va a suceder en las calles, como decía, pero es fundamental lo que va a suceder en los hogares. Entonces, me parece que para aquellos que realmente quieren saber qué papel jugar en todo este tiempo, en tanto años 2024 y 2025, bueno, creo que está bueno poder entender que nuestras familias tienen que ser, digamos, impactadas y que tienen que tener una relación fuerte con Dios. Y esto necesita traer adoración de nuevo a los hogares para que podamos ser efectivos en los lugares de gobierno, en las calles, en las paradas de colectivo. Miren, todo esto que está, digamos, que yo alcancé a escuchar, tiene una correlación también con lo que Dios me mostró a mí
y esto tiene que ver con un sueño que yo tuve hace 3 años, donde literalmente podía ver llamitas en distintos lugares de gobierno, en lugares, yo veía consorcios de edificios, donde yo llegaba a un lugar y me ponía a cantar, y la gente salía de la oscuridad, salía a la luz a reconocer al Rey de Reyes. También soñé que estaba en una parada de colectivo y que una persona que estaba delante mío, una chica, empezó a orar por la gente, y la gente quería recibir de Dios, y obviamente yo me di vuelta y empecé a orar por una persona que estaba al lado mío. Entonces digo, yo creo que esto va a suceder y nosotros tenemos que estar preparados. Una cosa que me impactó muchísimo es esto que va a suceder con los jóvenes, y si uno toma en cuenta lo que está escrito en la Biblia, la tierra prometida, obviamente que Dios se la da al pueblo de Israel, pero los que realmente tomaron la tierra prometida fueron aquellos jóvenes que nacieron en el desierto. Entonces también me parece impactante el rol que van a jugar los jóvenes en este mover que Dios va a hacer. Finalmente, y antes de cerrar este video, quiero dar el crédito a la persona que trajo esta revelación, que es el evangelista Carlos López, del cual vos vas a tener el link del video debajo ahí en la descripción. Es un video que dura 3 horas, que yo te recomiendo mirar, porque yo hice un resumen que tiene prácticamente menos de 20 minutos, pero Carlos López es la persona que trajo esta revelación de lo que va a suceder este 2024 y 2025. Así que yo te recomiendo que lo sigas. ¿Por qué? Porque además yo creo que este es un tiempo para prepararnos espiritualmente. Porque no es que Dios va a hacer magia, sino que Dios va a usar a aquellas personas que ya están preparadas. Algunos se van a tener que arrepentir y van a tener que comenzar a revisar lo que dice la palabra. Pero para nosotros, digamos que somos advertidos por Dios y que entendemos que Dios va a traer este juicio, la idea es ya estar preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, estudiando la palabra. Y por eso dejé hasta el final esta reflexión, porque el canal del evangelista Carlos López está lleno de enseñanzas bíblicas, y donde él desenmascara a la mentira que muchas veces se está predicando en los púlpitos. Escucharlo él a mí me ha sido realmente muy liberador. Yo vivo acá en la ciudad de Tandil, y yo puedo dar crédito y dar fe a las palabras que Dios trajo a través de este evangelista, porque yo conozco la situación real de mi ciudad, y realmente el 99% de las iglesias, por no decir el 100%, y realmente yo conozco a muchos de los pastores que están en esta ciudad, y realmente es real lo que dice el hermano Carlos López. En los púlpitos en la actualidad, y en esta ciudad, y pasa en el país y pasa en el mundo, se están enseñando medias verdades. Hay mucha mentira, hay mucha manipulación, y realmente Dios tiene que hacer un cambio. Voy a cerrar este video diciendo que el próximo video que voy a hacer va a ser justamente referido a este tema. ¿Cómo es la verdadera iglesia? ¿Cómo es la iglesia original? Y todo esto va a tener base bíblica. Y lo voy a hacer porque realmente frente al terremoto espiritual que viene, me parece que dejar estas enseñanzas con antelación va a ayudar a muchas personas a entender que Dios necesita que nos arrepintamos para no perdernos. Ese es el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios también es justicia y es juicio para que nosotros no nos perdamos. Así que espero tu comentario, espero tu like, espero que lo puedas compartir, y fundamentalmente que te puedas preparar para el tiempo que viene.